V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Agenda Precis. Mi nombre es Vicky Capielo, estoy junto al flamante Fede Role. ¿Qué hace, Fede, querido? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Vicky. ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien. Acá en otro día de Agenda Precis, otra semana que arrancamos de Agenda Precis. Así es, está igual. Muy bien, Fede, contame de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando con Miguel Ángel Álvarez, socio APRESID de la Regional Lincoln, que nos va a estar acercando. Él participó de un panel del Congreso APRESID, donde vamos a estar hablando ahora también de integración e intensificación ganadera en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Perfecto, les recordamos que las charlas de APRESID están todas cargadas en la página, así que pueden ir y chusmear y ver todo el contenido del Congreso pasado. Antes de saludar a Miguel, ¿te parece? Agradecemos a la Bolsa de Comercio de Rosario que hacemos esta bella transmisión y a las empresas que nos acompañan y apoyan esta iniciativa de APRESID. Están con nosotros todos los días de agenda. A Banco Galicia, Volkswagen, Agrefer, Provincia de Santa Fe, Rizobacter, Metalfor y Telecom. En el día de hoy nos acompañan por la temática que nos convoca a ti, a mí, a todos los que están del otro lado. Está KWS con nosotros y los medios A24 y la Red Rural. Miguel, ¿nos escuchás? Los escucho perfecto, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, ¿todo en orden? Todo bien. Bueno, Miguel, muchas gracias por haberte sumado y bueno, justamente como comentábamos recién con Vicky, integraste justamente un panel donde se abordó una charla muy interesante. Tengo entendido que nos vas a compartir un poco de lo que se habló ahí, ¿no? Sí, vamos a hacer un resumen de lo que se habló. En realidad, el panel era de integración agrícola ganadera y yo, planteé una visión un poquitito más acorde a lo que hacemos nosotros, que sería la integración ganadera agrícola, es decir, son suelos bien ganaderos en donde la agricultura nos da una mano para potenciar la eficiencia de la ganadería. Excelente, Miguel, si querés ya te doy pie para que nos presentes, te tenés una presentación para que nos compartas y bueno, te escuchamos atentamente. Bueno, correcto, vamos a compartir pantalla, ustedes me dirán si andamos bien.
Perfecto. ¿Estamos bien? Ahí se ve perfecto, Miguel. Bueno. Les decía que nuestra zona, en todo lo que es el noroeste de la provincia de Buenos Aires, la mayor parte de la superficie está dedicada a la agricultura, que son suelos clase 1, 2 y 3, pero los suelos que corresponden a las clases de capacidad de uso 4, 6 y 7 representan el 42% de la superficie, que no es un porcentaje menor. Lo que nos dice el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires es que en estas zonas están registrados un ingeniero agrónomo cada 3.000 hectáreas agrícolas. Pero en estas zonas solamente están registrados un ingeniero agrónomo cada 60.000 hectáreas. Eso nos demuestra la necesidad de incorporar tecnología en esas áreas. Y es muy importante que nos dediquemos a eso también. Es donde andamos nosotros con mi socio en el estudio, en estas áreas que para mí son mucho más divertidas que esta y aparte mucho menos congestión de profesionales en la de arriba. Cuando uno empieza a trabajar en estas áreas, lo primero tiene que es identificar qué tipo de suelo encontramos en esas áreas, cuál es el recurso que encontramos, que tenemos, y cuáles son las alternativas de mejoramiento que podemos tener para mejorar ese recurso que existe. Esto es como una hoja de ruta de lo que vamos a ir viendo en la pequeña presentación que vamos a hacer. Y acá les muestro que de acuerdo a de mejor calidad a menor calidad, tenemos en esta zona suelos apludoles taptonátricos, natracuoles, natralboles y natracuales. En cada uno de ellos vamos a encontrar distintas situaciones del recurso forrajero y vamos a plantear alternativas de mejoramiento en cada uno de ellos, y ahí vamos a ver que en algunas situaciones la agricultura nos permite mejorar la posibilidad de producción forrajera. Este es el último cuadro que les muestro, después son todas fotos. Empezamos por los mejorcitos suelos que tenemos en estas áreas, que son los apludoles taptonátricos. El apludol es el suelo típico del noreste de la provincia de Buenos Aires, con textura franco-arenosa, pero en estos casos tenemos un tapto, es decir, un suelo tapado, enterrado, que es de otra formación geológica, que es esto que se ve acá, con estructura masiva, y en este caso también con sodio, así que dificulta la penetración de las raíces y reduce la capacidad de producción. Entonces, en estos suelos, ¿qué nos podemos encontrar? Campos naturales y praderas degradadas por un mal manejo. Empiezan a aparecer las malezas como el gramón, gramíneas estivales, rama negra. ¿Qué alternativas tenemos de mejoramiento? En este caso, empezar con los verdeos de invierno. El verdeo de invierno es un aporte importante para mejorar estos suelos y estas situaciones porque nos permite la aplicación de los herbicidas, principalmente glifosato, fin de febrero, principios de marzo, que es el momento en que el gramón está más sensible para la acción del herbicida, y nos permite tener muy buenos logros de verdeos. Después de ese verdeo podemos pasar a un verdeo de verano, que también nos permite seguir controlando las malezas. Si no logramos control de maleza, pasamos de vuelta a un verdeo de invierno y a una posterior agricultura circunstancial, que en la mayoría de los casos es un girasol, es un cultivo de ciclo más corto, nos entrega el lote temprano, fin de febrero, principio de marzo, y también nos permite controlar gramíneas estivales anuales. Y de ahí sí, ya arrancamos con una pradera permanente. En estos casos, fetuca, cebadilla, trébol blanco, trébol rojo y alfalfa, que si bien en algunos sectores de estos suelos apludoles taptonátricos podemos tener algunas pérdidas por encharcamientos, la usamos igual porque es la especie que más nos produce y que mejor calidad tiene. También acá en estos sectores nos permite hacer una siembra de sorgos forrajeros doble propósito, en este caso con tecnología iGrow, que
nos va a permitir hacer un control de las gramíneas estivales anuales, que es en la mayoría de los casos causantes de las pérdidas de los sorgos en esos sectores, porque es muy difícil el control de esas malezas en el cultivo de sorgo, y normalmente los sorgos se pierden. Con esta tecnología tenemos excelentes logros de sorgo, y los sorgos estos hechos silo nos cambian la visión que uno tiene del campo, porque ya con estas reservas nos permite estabilizar la producción y a su vez nos permite mejorar, y ahí es donde la agricultura nos potencia, el resto nos permite mejorar el manejo en los sectores más bajos y naturales, dándole los descansos correspondientes. También estos sorgos se pueden pastorear en forma directa o diferido, pero nosotros lo que hacemos es hacer básicamente silo. Después, bajando en el nivel de la topografía, encontramos los natracuoles, que son suelos un poquitito inferiores, en donde si bien tenemos un horizonte A de un pH neutro y con materia orgánica, el sodio ya está más cerca de la superficie y los problemas de hidromorfismo son mayores. Son los que normalmente denominamos bajos dulces. ¿Qué podemos encontrar en estos bajos dulces? Bueno, pastizales no degradados, sí, correcto, y una de las alternativas que tenemos ahí es manejarlos, establecer boyeros eléctricos. Normalmente en estas zonas el manejo es con pastoreo continuo, entonces armar parcelas, hacer pastoreos rotativos, lo que nos va a permitir darle descanso a las especies valiosas que ahí encontramos para que semillen y vuelvan a generar tapiz al año siguiente. Encontramos acá raygrass, cebadilla, lotus, melilotus, sporobolus, y es muy importante el manejo para cuidar estos pastizales naturales. Ahí vemos que podemos encontrar lotus, raygrass, lo que dijimos. Realmente tiene una muy buena producción y de excelente calidad, siempre que uno pueda manejarlo bien y dejarles los descansos correspondientes para que las especies semillen y generen banco de semillas para el próximo año. Si uno quiere darle una vuelta de tuerca a esto, pueden aplicar herbicidas hacia fin del verano y generar los rejuvenecimientos, para lo cual uno tiene que lograr que hacia el fin de la primavera, noviembre por ejemplo, la especie que uno quiere promocionar semille. Entonces tiene que estar en descanso, dejarla semillar, y al final del verano hacer una aplicación de glifosato para que el banco de semillas genere estos tapices, algunos sin fertilización, otros fertilizados, y fíjense la calidad y el volumen de estos regrases. Realmente cambia mucho la composición de tapiz vegetal con estos manejos. También podemos encontrar en estas situaciones pastizales degradados, y ahí ya no tenemos especies valiosas para promocionar. Entonces, y normalmente son lugares con bastantes malezas, gramón sobre todo. Entonces arrancamos con un verdeo. El verdeo, como dijimos, es ideal porque nos permite hacer un muy buen control del gramón y arrancar con un lote relativamente limpio. Lo vemos al gramón ya controlado y el verdeo iniciando su ciclo de producción. Podemos pasar de vuelta de ese verdeo a verdeo de verano con un sorgo forrajero que, si es iGrow, también nos va a permitir controlar las gramíneas de verano, y también un sorgo doble propósito para hacer silo, para generar, como dijimos anteriormente, una estabilidad en la producción, y nos permite un mejor manejo en los campos naturales. Podemos pasar luego a una vez que se han controlado las malezas, a una agricultura circunstancial, que normalmente es girasol, y ahí sí ya praderas de festuca, cebadilla, trébol blanco, lotus, y en algunos casos alfalfa. Lo que pasa es que en estos suelos los peligros de encharcamiento, no sé si se ve bien ahí en la foto, pero los peligros de encharcamiento ya son mayores,
porque los problemas de hidromorfismo son más potentes, entonces podemos perder alguna superficie. Pero igualmente hay algunos productores que nos piden que igual quieren hacer alfalfa, así que la incorporamos en la mezcla. Más hacia el este de esta zona podemos encontrar paja colorada en estos sectores, Paspalum quadrifarium, que tiene un porte muy alto y es muy agresiva, prácticamente no llega luz al nivel del suelo, entonces eso impide que las especies valiosas germinen y desarrollen un tapiz de mejor calidad. Acá también probamos con control con glifosato, que la paja colorada es bastante susceptible al glifosato. Controlamos las matas, y cuando empieza a entrar la luz empiezan a aparecer especies valiosas, como en este caso el regras. Fíjense que en el primer año las matas todavía quedan, pero con el tránsito de la hacienda empiezan a romperse, a descomponerse. Ya el segundo año tenemos menos matas y más regras, y al tercer año prácticamente es todo regras. Podemos seguir con esta rotación de regras o en algún caso cortarla y empezar con verdeos y después de ahí salir una pradera. Un poquito más abajo encontramos ya los natural boles. Nat es de nátrico, al de álbico, blanco claro. Son suelos ya con un horizonte A mucho más claro, con menos materia orgánica y con pH un poquito más elevado. El horizonte 2B2T está más cerca de la superficie, con claros síntomas de alcalinidad. Y lo que encontramos en estos casos, y de ahí el nombre de albol, de álbico, de blanco, un horizonte por debajo del horizonte A, un horizonte E de eluviación. Como el suelo está más cerca de la superficie, hay migración de arcillas y materia orgánica, y ese horizonte masivo toma ese color más claro. Son suelos con mayores problemas de hidromorfismo y alcalinidad más en superficie. ¿Qué nos podemos encontrar en los natural boles? Pastizales no degradados, que no es común, porque los manejos no son muy buenos en estos campos, pero pueden ocurrir. Y bueno, si tenemos una situación como esta, nada, lo que tenemos que hacer es seguir manejándolos y mejorar el manejo para que se potencie el desarrollo de las especies valiosas. En este caso de Porobolus, o acá tenemos Lotus tenuis, que son suelos bastante complicados y sin embargo tenemos un muy buen Lotus. Esto es una primavera. Fíjense el desarrollo que tiene el Lotus. Aquí vemos duraznillo, o sea, son suelos encharcables, pero con manejo podemos mejorar las producciones. También puede aparecer Melilotus, trébol de carretilla, y bueno, lo que logramos en esos casos es potenciar la producción de pasto sin utilizar insumos. Ahora, si encontramos un pastizal, en estos casos, que ya está degradado, bueno, ahí ya tenemos que actuar con, por ejemplo, boleo de especies valiosas, que puede ser raygrass, como en este caso, o Lotus tenuis, como en otros, como para generar las especies que se han perdido por el mal manejo. O en otros casos, podemos, si está muy degradado, podemos tratar de implantar verdeo, ya sea de invierno o de verano. Por supuesto que las situaciones son más complicadas, podemos tener problemas de encharcamiento y las producciones también son más reducidas. Pero bueno, hay lugares o productores que nos piden implantar algún verdeo y normalmente ahí tratamos de hacer cebada para el invierno, que son verdeos que trabajan bastante bien si no hay encharcamientos, y no tenemos tanto problema de salinidad porque en el invierno no hay tanto ascenso capilar de sal. Una vez que estos lotes han sido relativamente limpiados con los verdeos, podemos ir a praderas degradadas, a praderas permanentes, perdón, y ahí sí ya solamente festuca, trébol blanco y lotus. Entramos ya en los sectores más bajos, que son los natracuales. Son suelos con el sodio y la sal en superficie, prácticamente no hay horizonte A, y son situaciones mucho más complicadas para manejar. ¿Qué nos podemos encontrar en los natracuales? Tenemos hay varias, pero tenemos tres alternativas
más comunes, que son encontrar pelo de chancho, un peladal o blanquizal, y en nuestra zona los espartos, que son los sectores más bajos y con mayores probabilidades de encharcamiento. Si tenemos pelo de chancho, bueno, es una situación buena porque tenemos vegetación, tenemos cobertura, y eso lo que hace es reducir el ascenso capilar de la napa, que es salina en ese caso. ¿Qué podemos hacer en estos sectores con pelo de chancho? Bueno, algunos se plantean hacer labores, es decir, bueno, podemos pasar un subsolador para mejorar la infiltración. Yo no soy muy amigo de eso, bueno, no soy nada amigo de eso, pero bueno, algunos ansiosos lo hacen, pretendiendo lograr algún manejo o algún mejoramiento, pero en realidad luego de la primer lluvia la situación vuelve a la situación original. No tiene sentido hacer este tipo de labores, pues son suelos sin estructura, masivos, o sea que con la primera lluvia el horizonte tapto vuelve a formarse. En algunos casos también plantean hacer discos de doble acción para controlar el pelo de chancho e implantar alguna pradera, pero no se olviden que estos son suelos muy frágiles, con muy poca estructura. Entonces cualquier lluvia los plancha. Fíjense, en este caso habían intentado implantar una pradera y realmente el nacimiento casi es nulo porque con la estructura muy débil se planchó. En algunos casos también, y hace muchos años, hace unos 10, 12 años, se intentó implantar megatérmicas, no sé si algunos se acuerdan, la grama Rhodes, que funcionó bien, realmente funcionaba muy bien, se implantaba muy bien en estos ambientes, incluso tenía estolones que nos permitía colonizar estos sectores más complicados todavía. Pero bueno, la alegría duró muy poco porque en realidad no nos habían dicho que en nuestra zona se helaban. Si al llegado el primer invierno las perdíamos. Entonces, otra alternativa que no funcionó. Entonces nos queda el manejo. Porque estos suelos, si bien son frágiles, son muy generosos y uno los puede manejar bien. Lo que pasa es que normalmente no se manejan. Están en pastoreo continuo, con la hacienda todo el año y arriba, y claro, las especies valiosas no pueden prosperar. Pero hay especies, como en este caso el Melilotus, que aparecen y si uno las deja semillar y desarrollar, cambian mucho y mejoran mucho la producción y la calidad del ambiente. Fíjense que cambia mucho la calidad del pelo de chancho con la aparición de estas leguminosas. En algunas situaciones, y donde el peligro de encharcamiento no es muy grande, aparte del manejo, podemos intentar implantar un verdeo de invierno, con un buen control del pelo de chancho. En este caso es una cebada de este año, en la zona de Carlos Tejedor. Por supuesto que no son verdeos como los que vimos en los aplodoles taptonátricos, pero interesantes por su producción y por la calidad que le aportan al pastizal natural. Fíjense que el primer corte medido este año, esta cebada en el pelo de chancho, tuvo 1.140 kilos de materia seca y el segundo corte 800. Son casi 1.900 kilos de materia seca en 3 meses. Y un pelo de chancho natural tiene una producción de entre 2.800 y 3.000 durante todo el año. O sea que es un salto muy importante productivo, y aparte las raíces y la materia orgánica que aporta el verdeo a estos sectores. Esto es en este invierno, que fue un invierno muy seco, muy duro, y bueno, ahí está el verdeo después de su segundo pastoreo. Se le hizo un tercer pastoreo y ahora se pulverizó para hacerle un sorgo forrajero. Y bueno, en estos casos también podemos implantar, ya con más riesgo, por supuesto, sorgos forrajeros, iGrow, porque son los únicos que nos permiten hacer control de gramíneas dentro del cultivo de sorgo. Los sorgos convencionales no lo permiten. Por supuesto que no son sorgos excepcionales, pero siempre es algo mejor de lo que uno tenía en esos pelos de chancho. Eso ya cuando tenía un mes y días de implantado. Fíjense que acá en el pelo de chancho tenemos salicornia,
que es una especie característica de los suelos salinos. Y este es el sorgo forrajero antes del primer pastoreo en enero. O sea, no son excepcionales los sorgos forrajeros, pero es muchísimo mejor a lo que teníamos con el pelo de chancho. Por supuesto que esto siempre tiene un riesgo de encharcamiento cuando hay una lluvia interesante. Otra alternativa que estamos planteando en estos sectores es las siembras con surco abierto. ¿Y por qué? Porque cuando sembramos una siembra directa con ruedas tapadoras, lo que hace la rueda tapadora es cierra el surco. Ahora bien, la concentración salina en estos suelos siempre es mayor en superficie, porque hay ascenso capilar y la sal queda en superficie. Entonces, a veces los logros no son buenos porque la semilla está muy cerca de la mayor concentración salina. Entonces, uno al hacer una siembra con surco abierto nos permite introducir la semilla 6-7 centímetros adentro del perfil, alejándonos del área donde está la mayor concentración salina, y por otro lado, lo que logramos también es, si uno deja el surco tapado, estos suelos que son de estructura tan frágil, luego de una lluvia de 20-30 milímetros, se pueden planchar. Y si se planchan, si bien ha germinado la semilla, no puede emerger. En estos casos, lo que ocurre es que como el surco está abierto, la semilla no se plancha. Con la lluvia se le incorpora cierta cantidad de tierra sobre la semilla y nacen perfectamente. En las leguminosas, el nacimiento son buenos. En gramíneas como agropiro o triticale hay que aumentar algo la densidad. Pero fíjense, acá tenemos triticale naciendo desde el fondo del surco abierto. Acá tenemos Melilotus, que funciona muy bien con esta técnica y se obtienen logros muy buenos y sin planchado. Es otro Melilotus, y acá también tenemos triticale en este caso. Es una idea interesante, que bueno, hay que probarla. También podemos, cuando tenemos un control de malezas, intentar implantar praderas permanentes, ya sean de agropiro con festuca, o bueno, agropiro y lotus. Ojalá todas las situaciones podamos tener esta cobertura, porque acá tenemos realmente el suelo cubierto, se corta el ascenso capilar de sales y aumenta mucho la producción de pasto. Otras ideas que estamos evaluando es, bueno, incorporar otras especies. Estamos tratando de implantar la vicia, que si bien a priori no andaría bien en estos sectores, vimos que funciona, con menor producción que en otros sectores, pero funciona. Se puede sola o intersembrar agropiros con vicia, que aumentan y mejoran muchísimo la calidad del agropiro y aumentan la producción de forraje. Panicum coloratum, que esta es otra megatérmica, que no se hela, pues yo tengo lotes con Panicum de hace 10-12 años y no tienen pérdida por helada, tolera encharcamientos y cierta alcalinidad. O mezcla Panicum coloratum y agropiro, Panicum coloratum, agropiro y melilotus. Bueno, hay distintas posibilidades. Cuando llegamos a estas situaciones que son los blanquizales o los peladales, la sal está en superficie y no hay vegetación, es más complicado porque, bueno, lo que podríamos hacer es cortar material de algún otro sector lindante y cubrirlo como para que se corte el ascenso capilar y pueden aparecer especies como en este caso agropiro, pero no es para situaciones, o por ejemplo, repartir los rollos en esos sectores o dar los hilos para que la hacienda con el bosteo empiece a cubrirlos, pero no es para sectores grandes. Entonces, otra alternativa, si hay algún productor que tiene ganas de probar en esas zonas, con cierta ansiedad, bueno, podemos hacer siembras también de agropiro o melilotus con el surco abierto, porque esos sectores son muy proclives a plancharse. Y al hacerlo con surco abierto nos alejamos de donde está la mayor concentración salina en superficie. Ahí tenemos, en este caso es triticale. Esta es otra alternativa que estamos probando.
llamamos siembra semilister, algunos viejos se acordarán de este sistema. Es una sembradora TX a 40 de distancia entre líneas y se le ha adicionado adelante del cuerpo un pequeño pie de pato, que lo que hace ese pie de pato es hace un surco profundo y en ese surco va la semilla. ¿Y qué se logra con esto? Lo que se logra es que queden lomos entre medio, lo que era el sistema semilister antiguo, ¿no es cierto? Quedan lomos en el medio de las líneas de siembra. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, que estos lomos hacen como un efecto de mecha y van llevando la sal hacia la superficie, hacia el lomo de estos, perdón, hasta la parte superior de los lomos, y queda menos concentración salina en las líneas donde se ha sembrado, en este caso, agropiro. Esto es agropiro extremo, que es el agropiro que mayor tolerancia a salinidad tiene, y bueno, por ahora ese es el logro, y bueno, no se ha encharcado, ¿no es cierto? El día que tenga un encharcamiento muy prolongado, es probable que algunos sectores se pierdan, pero es una alternativa a evaluar. Y cuando llegamos ya al último sector, el sector más complicado de los que manejamos nosotros, que son los espartos, porque son los sectores con mayores probabilidades de encharcamiento. Aparte son complicados de controlar y de transitar por los espartos. Se pueden hacer quemas controladas para tratar de eliminar el tamaño que tienen los espartos, pero cuando uno los quema queda mucha superficie descubierta y eso lo que va a hacer es que rápidamente la sal ascienda a la superficie. Lo que tenemos que hacer ahí rápidamente es bolearle alguna especie como Melilotus para que fuera cubriendo rápidamente, pero lo mejor es usar el rolofaca, que va a permitir en una o dos pasadas cortar las matas de esparto, y bueno, en ese caso al voleo, o si puede transitar alguna sembradora, intentar incorporar especies como agropiro, vicia o Melilotus para ir colonizando con esas especies estos sectores, pero son sectores que tienen grandes probabilidades de encharcamiento. Puede volver a llenarse de agua. Fíjense que hay posibilidades de cambiar. Tenemos a la izquierda el esparto y a la derecha, en este caso se hizo una quema controlada y hay un verdeo acá donde se pasó el disco para controlar la quema. Fíjense que al pasar el disco prácticamente no nació el verdeo. Y bueno, terminamos con esta que yo lo llamo recuerdos del futuro. Siempre veamos dónde estamos trabajando, asumamos cuáles son los riesgos de donde trabajamos. Por algo está el caracol acá. En algún momento puede volver a aparecer el agua y puede volver a haber un encharcamiento prolongado. Así que asumamos siempre que tenemos un riesgo al trabajar en estos sectores. Por eso yo lo que recomiendo siempre es trabajar con mapas de riesgo hídrico y empezar a trabajar en áreas donde el riesgo es bajo, después con las que tienen riesgo medio y finalmente con las que tienen un riesgo alto y asumiendo que estamos corriendo un riesgo muy importante. Bueno, agradecerles a ustedes, a los productores que confían en nosotros, a los encargados que trabajan día a día con nosotros y nos hacen caso en las técnicas que les proponemos. Y bueno, no sé si queda alguna, espero que se haya escuchado bien y se haya visto bien, y si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Miguel, la verdad que bueno, interesantísima y muy completa lo que es la presentación, un poco retomando lo que decíamos al principio, ¿no? Que hacer agricultura en estos ambientes, si bien es más complejo, vos lo dijiste, más divertido, y creo que cuando decimos que no hay recetas, esta presentación fue un claro ejemplo de que justamente no existe una receta y bueno, hay que adaptarnos a cada ambiente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es abrir la mente, hay que abrir la mente. O sea, yo tengo 42 años de profesión, soy bastante viejo, y bueno, quise mostrar en ese cuadro toda la experiencia de todos estos años. Hay alternativas, siempre hay alternativas, y todos los años aparece una nueva. El tema es encontrarle la receta a cada una de las situaciones. Cada lote es un paciente, y cada paciente tiene una receta particular, y por supuesto también interviene
el dueño, el productor, el empresario que decide correr un riesgo, porque estos suelos tienen riesgo de encharcamiento y uno puede, bueno, puede perder lo que hizo en el año, lo puede perder o lo puede perder a los 10 años, pero siempre hay un riesgo que uno tiene que correr y asumir que lo corre. Excelente, Miguel. Y yo, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en esa charla del Congreso y si te parece retomo dos preguntitas para que nos comentes un poco. La primera de ellas en cuanto a los verdeos, si bien son una gran posibilidad, como bien has descrito, no dejan de ser ambientes frágiles, tanto los aploides taptonátricos, que son los mejorcitos suelos que tienen en la zona, y también hasta los natracuales. ¿Qué consideraciones de manejo darías para el manejo de los verdeos en estos ambientes y también en cuanto al manejo nutricional de los mismos? Mira, los verdeos que hacemos en taptonátrico realmente son muy buenos verdeos porque la parte superior del suelo sigue siendo fértil y hasta que no llegas al 2B2T nátrico, el desarrollo de las raíces es bueno y podés tener producciones de avenas, por ejemplo, de 5.000, 6.000 kilos de materia seca a lo largo del año. Por supuesto que ahí el cuidado que hay que tener es, si llega a haber algún encharcamiento, retirar la hacienda, por supuesto, ¿no? Y a medida que vas bajando en la topografía, los cuidados, por supuesto, las producciones son menores y los cuidados de retirar la hacienda cuando se encharca o cuando llueve tienen que ser mayores, ¿cierto? Si vos tenés un verdeo en un atracual y llovieron 20 milímetros, decimos, tenés que sacar la hacienda de ahí, ¿no es cierto? Para evitar el amasado que se produce. Primero porque vas a afectar el suelo y segundo porque vas a deteriorar mucho el recurso verdeo. Miguel, y la última pregunta que te hago, que justamente te hicieron en ese panel también, en cuanto al maíz, es decir, ¿qué experiencias ven en la zona en lo que es el maíz? Ustedes se apoyan mucho en el sorgo, pero bueno, seguramente el maíz mucho más, si bien es una gran alternativa forrajera, desde lo hídrico es mucho más complicado, ¿no? Sí, hemos probado, pero los resultados son muy aleatorios, yo te diría mucho más negativos que positivos. Alguien planteó también si puedo hacer un hijo de híbrido, pero la verdad que son suelos demasiado frágiles. Puede ser un apludol taptonátrico, ¿no es cierto? Podría ir algún maíz, pero el maíz tiene unos requerimientos de desarrollo radicular y de calidad de suelo muy distintos a lo que es un sorgo, y hasta por ciclo también, porque estos suelos, el agua útil que te ofrecen, sobre todo los que están un poquitito más abajo más cerca de las lagunas, es muy pobre. Puedes tener 50, 60 milímetros de agua útil, 70, en el mejor de los casos. Entonces, un maíz, por su cuestión biológica, no tolera o no tiene un desarrollo importante en ese tipo de sectores. En cambio, el sorgo, por su biología, por su desarrollo radicular y porque se aguanta mucho más esos periodos de estrés hídrico y térmico también, es como que el sorgo crece por pulsos. El sorgo espera. Está en seco y vos decís, lo ves que se le están muriendo las hojas basales y parece que se muere, te llueven 30 milímetros y explotó. Y el maíz se quedó ahí donde estaba. Entonces, para no correr tantos riesgos, siempre es mejor utilizar una especie que se adapte a esos sectores. Y el sorgo forrajero y granífero, yo creo que es la especie que mejor se adapta a esos sectores y que menor riesgos nos permite correr. Miguel, muchas gracias por haberte sumado y habernos compartido toda esta presentación, ¿sí? Bueno, Vicky y Fede, buenas tardes y bueno, muchas gracias. Te mandamos un beso muy grande, Miguel. Nos vemos seguramente en otra agenda y seguramente, si no, en algún evento de APRE. Dale, muchísimas gracias. Beso muy grande. Bueno, Fede, contame cómo sigue esto. Vamos a estar hablando un ratito con Karina Álvarez, quien nos va a estar comentando acerca de un congreso que arranca mañana, que lleva a cabo la Asociación Argentina de Ciencias de Suelo. Perfecto. Vamos a un pequeño corte entonces y enseguida regresamos.
V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Bueno, seguimos acá en Agenda Presid. Vamos a estar hablando con Karina Álvarez de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y de la Asociación Argentina de Ciencias de Suelo. Primero te saludamos, Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, acá estamos. En la previa del Congreso. En la previa del Congreso, así es, Karina. Y bueno, la idea justamente era que nos cuentes un poco acerca de este Congreso que se llevará a cabo. Bueno, el horario, cuándo es mañana, tengo entendido, y sobre todo un poco los distintos temas que se podrán ver en el Congreso. Perfecto, Fede. Sí, mañana arrancamos con el Congreso. El Congreso es el 15, 16 y 17 de noviembre, acá en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. El día 18 salimos de gira edafológica, que es una de las características de este Congreso. Es el número 28, Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, que organiza la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, y abarca numerosos temas, ¿no? Ponen agenda al suelo como protagonista, y bueno, arrancamos con varias plenarias, una viendo cuáles son los suelos del Río de la Plata, porque estamos acá anclados en Ciudad de Buenos Aires, esos suelos que están escondidos, ¿no? Escondidos en el asfalto, pero los vamos a descubrir y conocer. Después vamos a hablar de la ciencia y de la generación de ciencia en Argentina desde los distintos organismos públicos. Miguel Taboada nos va a presentar el suelo nuevamente en la agenda global, ¿no? Esta consideración nueva del suelo, ya ahora no solo por sus grandes funciones, ¿no?, vitales respecto de la producción, sino también desde su rol en lo ambiental. Vamos a tener una mesa de secuestro de carbono con los mejores especialistas del país debatiendo, y que la idea es generar un documento como para monitorear el componente orgánico del suelo de manera precisa, en la misma manera todos, y poder ir generando una gran base de datos. El rol de la intensificación agrícola, el buen manejo del suelo, bueno, todos los temas que ponen a este recurso natural vital para la vida en primer plano, ¿no? En primer plano. Buenísimo, Karina, entonces muy variado e interesantísimas las temáticas que se abordarán. Arranca mañana, 15, 16 y 17
¿Formato presencial Exacto. todo o también hay una opción virtual? Tenemos la dual. Eso también, Federico, porque viste cómo van cambiando las cosas. Nos volvemos a encontrar, es muy importante para nosotros, o sea, es presencial, pero también lo transmitimos online. Están las dos versiones, ¿no? La versión vieja y conocida y querida de estar todos juntos, reunirnos, discutir, trazar líneas de trabajo, pero también la opción de que puedan seguirnos más gente a través de la versión virtual. Así es, así que no hay excusa. Ambas versiones. No hay excusa, no se lo pueden perder. No. Y tenemos muchos. Acá tenemos 450 que vienen acá y tenemos más o menos 70 que están a distancia, que así muy, muy concurrido para nuestros congresos, que son congresos, ¿no?, de estilo científico-tecnológico. Buenísimo, Karina. Y también preguntarte si hay alguna página donde se pueda ver información del congreso, tanto bueno antes como después, una vez que termine, un poco de los temas que se cómo no. Ahora, me pones en un aprieto, Fede, porque no me lo acuerdo de memoria, pero si uno pone Congreso de Suelos 2022, aparece enseguida en Google la página web del Congreso. Ahora se las paso. Perfecto. Dale, muchísimas gracias, Cari, y te mandamos un beso. Gracias por haberte sumado. Les recordamos a todos, se pueden sumar online o presencial. Y bueno, nos estaremos viendo seguramente en alguna otra agenda, Cari. Así es, así es. Le vamos a traer las novedades. Te mandamos un beso muy grande. Para compartirlas y para fomentar esta ida y vuelta que es muy importante entre a veces los desarrollos científico-tecnológicos, el medio productivo y esta ida y vuelta para generar valor, ¿no? Valor en la ciencia y valor en la producción. Ni hablar, acercar un poco las dos partes. Bueno, muchas gracias, Cari, te mandamos un beso muy grande. Muchas gracias. Gracias, Vicky, gracias, Fede. Bueno, muy bien, Fede, esto ha sido todo por hoy. Todo por hoy, Vicky. Muy bien, nos reencontramos mañana para hablar de qué. Mañana vamos a estar hablando un poco, apuntando a lograr un alto porcentaje de perenidad, distintas alternativas a manejar en este contexto complicado desde la sequía. Perfecto, como vos me digas. Nos reencontramos mañana, agradecemos a la Bolsa de Comercio de Rosario donde hacemos esta bella transmisión y a las empresas que nos acompañan y apoyan esta iniciativa de APRECIA, están con nosotros todos los días, Banco Galicia, Volkswagen, Agrefer, Provincia de Santa Fe, Rizobacter, Metalfor, Telecom, en el día de hoy nos acompaña KWS y los medios A24 y la Red Rural. Querido Fe, nos reencontramos mañana. Dale, Vicky. Adiós. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva.
Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS.